Y llegó el tan ansiado día. Hoy vamos a comenzar nuestro ciclo de videos acerca de cómo diagnosticar, revisar y sobre todo prevenir estos códigos de falla que se presentan de repente en nuestro vehículo, anunciados por el testigo 1000 y sacados desde el puerto OBD a través de un escáner como un DTC. Vamos a comenzar porque lo prometido es deuda. Hemos estado preparando esto durante un par de videos anteriores, pero llegó el momento. Ok, entonces bajemos un cambio, aceleremos a fondo y acompáñenme. Como primera cosa vamos a establecer qué es un componente con falla, qué es una falla producida por este componente con falla y qué es un síntoma. Y hay que establecerlo porque se suelen entremezclar y confundir mucho estos términos, y no tenerlos claros puede redundar en un diagnóstico erróneo, en una pérdida de tiempo y en una pérdida de dinero. Así que vamos con la primera definición. Un componente es simplemente aquel artefacto que va a funcionar o no cumpliendo una función, y en nuestro ciclo de control lo vamos a establecer principalmente, no digo que únicamente, como o un sensor o un actuador. Y este componente no es una falla, cosa que se suele usar mucho, tanto en el lenguaje como en la comprensión. Decir que, por ejemplo, la falla es el sensor de oxígeno, cuando el sensor de oxígeno no es una falla, es solo un componente. Ahí entramos en la segunda definición, y es ¿qué es un componente con falla? Si seguimos con el ejemplo, el componente con falla sería el sensor de oxígeno con el calefactor en cortocircuito. Ahí tendríamos un componente, el sensor de oxígeno, y tendríamos una falla clara, el calentador en cortocircuito. Por ende ya sabríamos qué resolver, qué reparar o qué cambiar. Después tenemos la falla que produce este componente con falla. Voy a seguir con el ejemplo del sensor de oxígeno y sería un AFR erróneo. Como el computador no tiene retroalimentación de cómo se está produciendo la combustión, va a simplemente proporcionar el AFR de acuerdo a valores que están insertos en su programación para estos casos, o valores promedio que se usan para cuando no hay esta retroalimentación. Y por último está el síntoma, que es simplemente la cantidad de efectos tanto visuales como sonoros o de otro tipo que produce esta falla y que nosotros podemos percibir, que nos van a denotar que algo está ocurriendo, que algo no está bien. Siguiendo nuestro ejemplo del sensor de oxígeno, vamos a decir que cuando el sensor de oxígeno, componente, tiene una falla, cortocircuito en el calefactor, y provoca una falla, mala AFR, y eso genera un síntoma, alza de consumo de combustible y posiblemente un alza en los gases de contaminación, vamos a tener la cadena completa y partimos nosotros como diagnosticadores o ustedes como dueños del vehículo desde el síntoma hasta el componente con falla. Hacemos lo que podríamos llamar la ingeniería inversa, partimos desde el síntoma y llegamos hasta el componente con falla. Esto es un proceso. Si te agrada este video y te gusta este canal, no olvides suscribirte, darnos un buen me gusta, difundir este video con todos tus amigos y en todas tus redes sociales, y no olvidarte de que estamos en Instagram, TikTok y Facebook. Como buena persona ordenada que soy, vamos a partir esta revisión desde la base, o sea, desde el código P, que son los códigos relacionados al tren de potencia, y desde el número 0000, o sea, 4 ceros después de la P. Si recordamos, el primer cero indica para este caso que son los que vamos a analizar, puesto que si fuera 1, 2 o 3 ya sería un caso específico de una marca y ahí podríamos estar excesivamente mucho tiempo, así que siempre vamos a analizar los códigos genéricos, estos que son totalmente útiles para todos los vehículos. El segundo, tercero y cuarto dígito, que también son 0, recordemos que estamos analizando el primero y es P0000, van a indicar que no hay absolutamente ningún código almacenado. La verdad es que es un código un poco aburrido, no hay mucho que analizar y podría provocarse simplemente porque efectivamente no hay ningún código a detectar, pero también podría provocarse porque no tenemos una buena comunicación con alguno de los módulos o con todos ellos. Así que si te aparece este código P0000, recuerda, lo más probable es que no tengas ningún problema. Así que vamos a dar vuelta a la página rápidamente y nos vamos a pasar a un código más interesante, el P0001.
La verdad que este es un código que no aparece mucho, es un código poco recurrente y quiere decir que hay un problema con el regulador de flujo de combustible para sistemas de inyección directa, principalmente para los sistemas Common Rail, aunque también es válido para los sistemas de inyección directa en motores a gasolina. Y la localización de la avería está dada, al menos por código, principalmente en lo que se conoce como válvula DRV o FPR, que es la válvula de control de presión de riel. Los síntomas que se van a presentar son, primero, el testigo 1000 indicando que hay un código almacenado, segundo, que es bastante constante, que el motor ni siquiera arranque, y si llega a arrancar va a tener problemas en su funcionamiento, o sea, va a funcionar un poco a tirones, a trastabillones, o va a tener poca potencia, o quizá ambos. Esos son los principales síntomas de este código. Para entender un poco las causas probables de este código de falla, tenemos que entender que es un DRV o una FPR. Insisto, distintos acrónimos para el mismo componente, la válvula de regulación de riel de combustible o la válvula de regulación de presión de combustible. Esto es simplemente un solenoide que está colocado o en la bomba de alta presión o en el riel de combustible y que por medio de una comunicación hidráulica entre uno de estos dos componentes y el retorno, ya sea el filtro de combustible o el estanque, va a hacer una devolución o no del combustible que esté en estos componentes dependiendo de la presión que se tenga que alcanzar. Recordemos que la inyección directa de combustible, gasolina o diésel, requiere de una alta presión que además va variando a demanda. A bajas RPMs tenemos una menor presión de combustible, aproximadamente de entre 600 a 800 bares, y cuando ya estamos en carga máxima o acercándonos a carga máxima, vamos a llegar a presiones que pueden alcanzar los 2500 bares, o sea, hay un rango bastante grande. Y esta regulación es simplemente esta válvula la hace acumulando combustible, ya sea en el riel o en la bomba, o devolviéndolo si es que tiene que bajar la presión. Es simplemente una válvula de bola mecánica asentada a través de la fuerza de un resorte y que por medio de un bobinado va a hacer fuerza para poder retirar esta válvula. Se controla, como la mayoría de los actuadores hoy en día, por un pulso modulado, por un PWM. Ya vamos a hablar de eso en otro video. Y esto hace que la apertura de la válvula sea proporcional, o sea, que no sea simplemente de apertura o de cierre, que tenga estadios intermedios en los cuales puede abrirse y de esta forma poder retornar mayor o menor cantidad de combustible. Para hacer un diagnóstico correcto de esta válvula tenemos que abordar dos ítems. Primero, a la válvula por sí misma y segundo, al control por parte del motor. Recordemos el video de cómo un actuador recibe órdenes del computador. El control del computador, que se va a hacer por pulso modulado, solamente puede ser diagnosticado a través de un osciloscopio, puesto que tenemos que ver que el control del computador mantenga una frecuencia estable, pero varíe su porcentaje de ciclo de trabajo para hacer que esta válvula reciba mayor o menor tensión y de esa manera pueda abrirse más o menos. En segunda instancia vamos a revisar a la válvula en sí, y a la válvula en sí las tenemos que revisar de dos maneras. Primero está la forma eléctrica de revisión, que eso es ver qué estado tiene su bobinado. Y para esto vamos a revisar su resistencia. El valor de resistencia que debería tener esta válvula está dada únicamente por fabricante, así que hay que remitirse al manual de servicio para el vehículo en cuestión para determinar cuánto valor óhmico tendrá esta resistencia. Así que vamos a tomar nuestro multímetro, vamos a situarlo en los terminales de la válvula, que son dos, y vamos a ver si la resistencia que marca el bobinado es equivalente o está dentro del rango que establece el manual de servicio. En segunda instancia la vamos a revisar físicamente, puesto que la válvula, que es una de las fallas más comunes, podría haber perdido estanqueidad. Recordemos que está presionada constantemente por una muy alta presión que se quiere escapar por alguna parte, y la junta tórica que hay entre válvula y riel o bomba es el eslabón débil de esta cadena y es el que más fácil se puede cortar. Así que tenemos que revisar que el sello de la válvula con respecto al componente donde está montada esté en buenas condiciones. Y por último vamos a revisar que el filtro que posee esta válvula, porque para la circulación de combustible siempre se está filtrando en varios puntos para que las impurezas no sigan circulando si es que se ha pasado alguna por alguno de los filtros. Recordemos que los orificios que tiene este prefiltro de combustible son excesivamente pequeños. Estamos hablando de orificios de 5 micrones en promedio. El cabello humano, del poco que me va quedando,
tiene un promedio de 80 micrones de diámetro. Comparémoslos con los orificios que tiene el filtro de esta válvula y podremos saber lo fácil que se pueden tapar. Así que también hay que verificar que esta malla, que este prefiltro esté en buenas condiciones y no tapado. Si alguno de los elementos ya mencionados, esto quiere decir la conexión desde el computador, cables, arnés, conectores o alimentación o control de la válvula no está en buena condición, o los conectores de la válvula misma tampoco lo están, o el bobinado se ha cortado o ha variado su resistencia, o la junta tórica está filtrando, tenemos que determinar cuál de ellos realmente es el que está ocasionando la falla para poder hacer su reemplazo o reparación. De esta forma podremos eliminar el código P0001 y restablecer el buen funcionamiento de nuestro motor de inyección directa. ¿Y qué te pareció este primer video de nuestro ciclo Códigos de Falla? Si tienes algún aporte o quieres hacer alguna consulta, ya sabes que te espero en la caja de comentarios. No te olvides que tu canal Tips del Profe tiene muchísimos videos donde podrás aprender y disfrutar de la mecánica, y por lo pronto yo te estoy esperando la próxima semana.